Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Como siempre, un gusto participar en este espacio radial de Aire para Pocos. Y en el día de hoy con un tema para analizar y debatir que resulta muy importante darle visibilidad. Es la salud menstrual, porque ha sido históricamente, y podemos decir que aún continúa siendo, uno de los tantos dispositivos utilizados como control social sobre los cuerpos y las identidades de las mujeres a través de muchos mitos, de la demonización y de la estigmatización. Este tema, por supuesto, tiene muchísimas aristas para analizar y desde diferentes parámetros. Así que lo que vamos a intentar es pensar en los principales puntos. Vamos a comenzar fundamentalmente por lo que es el contexto sociohistórico y cultural que ha permitido y ha generado a lo largo de la historia que las mujeres nos hayamos ocultado nuestra menstruación y nos avergonzáramos de ello, que en realidad es un proceso que es fisiológico y fundamentalmente es parte de nuestra salud. En otras épocas, las mujeres se excluían durante el periodo menstrual y abandonaban todas las actividades cotidianas. Y si nos vamos a épocas más antiguas aún, ni siquiera se las dejaba salir de una habitación. En algunas culturas se creía que podían contaminar el ambiente y por eso se las aislaba. Bien, además era un tema que no podía ser conversado. La mayoría de las niñas, cuando tenían su menarca, no sabían qué era lo que estaba pasando y en muchos casos se creía que era una enfermedad hasta que alguien les comentaba que era algo que les iba a pasar una vez por mes, que duraba unos días y que luego concluía el ciclo y había que esperar al próximo. Bueno, pasaron muchísimos años hasta que esto comenzó a entenderse y a saberse y a estudiarse y hoy podemos hablar y estamos visibilizando este tema. Claro que son cosas que nos pueden sorprender y podemos pensar que eran de otras épocas, sin embargo, aunque en menor medida, también sigue pasando. Y por esto es tan importante la salud sexual, la educación sexual integral, hablar de estos temas desde la infancia para poder entender de manera adecuada el funcionamiento de nuestros cuerpos y poder acompañar todos los cambios que se van produciendo en ellos a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida sin tener miedo y no tener vergüenza de nuestro propio organismo. Por otro lado, hay que pensar también en el factor psicoemocional, que ha sido motivo de denigración y sigue siendo motivo de denigración y de estigmatización por los cambios de ánimo que sufrimos cuando estamos en este proceso, en este periodo menstrual, porque es la respuesta neurohormonal a las diferentes etapas que tenemos en nuestro ciclo. Sin embargo, hay algo que me parece importantísimo remarcar, que tiene que ver con una respuesta orgánica, pero que en gran medida esta respuesta orgánica es reactiva. ¿Qué significa esto? Esto es que no es un estado rígido, sino que se modifica y que reacciona al contexto. Y por eso es tan importante la visibilización y la educación, como decíamos, porque es necesario generar espacios más empáticos y con mayor tolerancia frente a los malestares que podemos percibir las personas menstruantes durante este proceso. Finalmente, pero no por eso menos importante, es necesario hablar de los métodos de higiene menstrual, que son los que hoy en la actualidad están en debate. Estos han ido cambiando a lo largo de los años y a lo largo de los tiempos, y siempre se establece una hegemonía de alguno de estos por sobre otros porque contamos con diferentes métodos. Cuando empezamos podemos tomar como inicio las toallas reutilizables, pero más adelante fueron incorporándose los apósitos descartables, después vinieron los tampones, y en la actualidad se volvieron a utilizar mucho las bombachas menstruales y los apósitos reutilizables, y se creó la famosa copita, ¿no?, de la que hoy tanto se habla. Por supuesto, importantísimo aclararlo, que cada persona tiene que ser libre de elegir aquello con lo que se sienta más cómoda. Sin embargo, también es importante reconocer que todas las personas nos encontramos, aunque sea en mayor o en menor medida, atravesadas por los sistemas de creencias sociales. Y muchas veces, aunque no nos demos cuenta quizás, estamos priorizando el ocultamiento de la sangre por sobre nuestra propia salud. Ya sea con esto que decíamos, ¿no? La copita, un instrumento que es sumamente invasivo,
que mantiene la sangre dentro de nuestro cuerpo por horas, o con los apósitos, las toallitas, como las conocemos, que tienen materiales que por más aprobados que estén, no dejan de ser dañinos para nosotras mismas y para el medio ambiente. Bien, es importante tener estas cuestiones en cuenta. Además, es muy necesario atravesar la cuestión económica, que viene de la mano, ¿no?, con los productos de higiene. La cuestión económica, sabemos que menstruar se convierte en un factor más de inequidad cuando no se tiene acceso a estos productos de higiene. Por eso muchas nenas, muchas niñas, muchas jóvenes, muchas adultas abandonan sus actividades cotidianas por no poder comprar o acceder a estos productos, ya sean las toallitas u otros elementos que son más económicos o más caros. A veces no se tiene acceso a ninguno. Entonces esta cuestión se vuelve una cuestión discapacitante. ¿Por qué? Porque es una vulneración social. Entonces pensamos la discapacidad como una condición social, es decir, un problema que no podemos resolver, entonces nos impide continuar con nuestra vida cotidiana. Entonces, por un lado, lo fundamental de la educación, ¿no? Decíamos que es uno de los factores más importantes en este tema, pero por otro lado, también consideramos que son muy importantes establecer políticas públicas que aseguren la distribución gratuita de algunos de todos estos elementos de cuidado e higiene. Si bien existen actualmente proyectos de ley y programas que trabajan este tema, ¿no?, aún hay un debate muy importante a nivel social y a nivel estatal y gubernamental que tiene que ver con respecto a la creencia de que no son necesarios algunos productos específicos, que el Estado o el gobierno no debería generar esta accesibilidad, ya que con cualquier otro producto, es decir, que se puede reemplazar con otra cosa, es decir, con elementos de tela, con algodón, que se puede reemplazar de manera casera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, consideramos que estas posturas no tienen en cuenta la comodidad física ni emocional de la persona, que tiene que estar conteniendo la sangre con cualquier elemento que tenga a su alcance, y también los riesgos que a veces esto no vemos, y los riesgos que conlleva para la salud. Bueno, por esto para nosotros es fundamental reconocer que la menstruación es una cuestión de salud pública y que es necesario proporcionar los recursos para asegurar el bienestar y la dignidad de las personas menstruantes. Bueno, para ir cerrando este tema, que como decíamos es muy amplio y solo hicimos un paneo para visibilizar y para abrir el debate, lo que es importante también agregar es que en la actualidad ya no hablamos de salud femenina, sino de salud menstrual. Anteriormente, el 28 de mayo era el Día de la Salud Femenina, pero en la actualidad hablamos de salud menstrual debido a que es necesario incorporar a las diversidades de género, así como a los varones trans y a las personas no binarias. Por esto es un desafío también en la actualidad garantizar la salud, garantizar dentro de la salud la igualdad y el acceso a la información para todas y todos, los recursos y los servicios que estén relacionados con la menstruación, para también poder reconocer y poder respetar la experiencia y las necesidades de todas las personas que menstruan, sin importar la identidad de género, y esa es la forma más fundamental para alcanzar una mayor equidad y justicia social, ¿cierto? Bien, bueno, como siempre, ha sido un placer estar en este espacio. Agradezco a todos quienes componen y acompañan este espacio y será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.